24ª Convención Aseguradores de México. Respondiendo preguntas previas al encuentro. ¿Qué es un plan de pensiones del sector asegurador y cómo opera? Es una serie de pagos o de rentas que recibe una persona al momento de llegar a su edad de retiro. En el momento que él deja ya de recibir un sueldo con un patrón, entonces es cuando entra una pensión por jubilación, ¿sí? ¿Cómo opera? En realidad existen dos esquemas de pensiones principalmente. Uno que es operado por la Seguridad Social y otro por las pensiones privadas. En cuanto a la Seguridad Social, es muy específico porque existen leyes que dan los lineamientos o las características exactas como lo que deben operar estos planes de pensiones. Y en las privadas son aquellas que contrata uno de forma individual o de forma colectiva para tener una pensión complementaria a las de seguridad social, o bien, en caso que no tengas nada, pues sería completamente para cubrir todas tus necesidades. ¿Qué tipo de planes de pensiones existen? Si nos enfocamos a los planes privados, podemos decir que existen en esencia tres modalidades. Uno, que al momento de llegar a la edad de retiro, se te otorga en una sola exhibición un pago único. O bien, puedes optar y decir que se te pague una renta vitalicia hasta el momento de tu fallecimiento. En mi opinión, esta es la más recomendable porque va a haber una certeza por mucho tiempo en donde no importará si vives más o vives menos, pero siempre vas a recibir un pago. Obviamente también sí hay que considerar las características particulares de cada persona para escoger bien cuál es el que más nos conviene. Y la tercera es que tú puedes decidir que se te otorgue una serie de pagos ciertos por un periodo determinado, pueden ser 10, 15 o 20 años. Estas son las modalidades principales que se tienen. ¿Cómo están reguladas las pensiones en México? En México, las pensiones privadas también están reguladas porque forman parte de la operación de seguro de personas dentro de la Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley sobre el Contrato, que en esencia buscan lo mismo, es dar sustentabilidad a estos esquemas y garantizar el pago a los asegurados. Y las otras pensiones, las de seguridad social, pues están reguladas cada una por su propia ley. Por ejemplo, existe la ley del Seguro Social, existe la ley del ISSSTE y de otras instancias gubernamentales. ¿Qué ventajas fiscales tiene contratar un plan de pensiones con una aseguradora? Vamos a dividirlo en dos. Uno, cuando no existe una ventaja fiscal, tú puedes disponer de estos recursos de acuerdo a las condiciones de contratación. Si, por ejemplo, tú solicitaste un plan de pensiones donde hay una tasa garantizada, pues sí hay una serie de requisitos que tienes que apegarte, que cumplir. No podrías sacarlo automáticamente, o si lo puedes sacar, puede existir una penalización. Pero en algunos casos no, en algunos casos sí puedes disponer de ellos. Y en segundo término tenemos cuando estás apegado a una ventaja fiscal, ¿no? Cuando te estás solicitando este beneficio. ¿Es posible perder dinero con un plan de pensiones? Hay que recordar que esencialmente las compañías están supervisadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es lo que le da certidumbre a esto, y por lo tanto no es fácil o no es factible que haya una pérdida de recursos, además de que cuentan con una serie de reservas establecidas en la propia regulación. Bien, sin embargo, existen casos en donde podemos decir que la compañía y el asegurado comparten la decisión de dónde invertir los fondos de pensiones, y ahí sí el monto de los rendimientos puede variar, pero es una decisión compartida. Pero no son los casos mínimos que tienes en este sentido. Ahora, por eso aquí tiene que ser muy claro y muy transparente qué le conviene más a la persona, si debe estar uno corriendo algún riesgo en su fondo de pensiones, o simplemente pues te vas sobre algo más estable, más seguro, para que tú tengas más tranquilidad. Pero en esencia no es fácil que haya aquí una pérdida. ¿Qué información debe recibir el usuario sobre el plan de pensiones? Cuando estás en la fase de contratación, pues lo mínimo que hay que mostrar, decir exactamente las características del o de los planes que te están mostrando, y las condiciones en las que vas a estar y las características principales, así como pedir una estimación de más o menos de qué tamaño o de qué volumen sería el beneficio que tú estarías recibiendo cuando recibas la pensión.
Y la segunda, cuando eres asegurado, pues hay que pedir un estado de cuenta de manera periódica, y también no hay que perder de vista a nuestro asesor, porque cualquier duda y cualquier cosa hay que tenerla siempre el contacto con ellos. ¿Cuál es la penetración de los planes de pensiones privados en México? Son muy pocas personas las que cuentan con un seguro de retiro, y es por eso que pues estamos trabajando en el Comité de Vida de manera muy fuerte en dos vertientes. La primera es establecer mecanismos de difusión que permitan conocer todas las bondades de un seguro de pensiones a todas las personas. Y la segunda es trabajar en fomentar más la cultura del ahorro en diferentes niveles y en diferentes estratos sociales.